La historia de Orquesta de la Luz. Hola amigos, bienvenidos a El Caribe de Gerberín, su canal con más ritmo y sabor. En esta ocasión, llegamos de nuevo a sus pantallas para compartir otra historia que los entretendrá y demostrará que la música no tiene fronteras. Así es, se trata de una banda japonesa de música salsa que, a pesar de estar lejos de la cuna de este tipo de música, ha logrado entrar en este mundo de ritmo y sabor. La agrupación japonesa que, como dijimos, le demostró al mundo que la salsa no tiene fronteras, marcó una época con su estilo sin igual y nos dejó éxitos como Salsa Caliente del Japón y Descarga de la Luz. Sin embargo, la historia de esta agrupación es más interesante de lo que te imaginas. Sin más tiempo que perder, preparen sus botanas favoritas, porque estamos a punto de comenzar. No te olvides de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para más contenido. Comencemos con algo de historia para entender el impacto de la existencia de este grupo. Ten confianza. Japón y Latinoamérica iniciaron un diálogo cultural desde las primeras migraciones de japoneses a nuestro continente a principios del siglo pasado. Por esos años, Japón vivió un periodo conocido como la democracia Taisho, alrededor de 1930, que liberalizó las barreras culturales ancestrales de la isla, permitiendo un intercambio comercial más abierto con otras partes del mundo. Se podría decir entonces que el camino estaba allanado para la llegada de Tito Puente, quien en los años 60 revolucionó el oído de los músicos japoneses con su fusión de jazz latino, swing, mambo, cha-cha-cha, son montuno y cualquier otro ritmo afrocaribeño que se le ocurriera. Ahí estaba la semilla, y la estocada final llegó en 1976 con la llegada de la Fania All Stars a tocar en la península. A ese concierto asistió Peque Hachida, quien quedó tan impactado que dedicó los siguientes 2 años a conformar la primera agrupación de salsa en Japón, la Orquesta del Sol. Hachida comenzó a tocar con su orquesta y ganó popularidad en Japón, al mismo tiempo que una joven de 21 años, Nora Suzuki, tenía junto a su amigo percusionista Geno Himi un grupo de R&B llamado Atem. Como habíamos comentado, a inicios de los 80, Nora Suzuki y su amigo Geno Himi crearon Atem, un grupo de blues. Number 1 of Japan. Let me hear it, Japan. Sin embargo, la agrupación no tuvo el éxito esperado y terminó disolviéndose. Ohimi introdujo a Nora Suzuki a la música salsa, haciendo que la cantante se enamorara del ritmo. La banda de salsa Orquesta del Sol tocó en vivo en Tokio y Nora asistió a la presentación, quedando impresionada de cómo los japoneses podían interpretar salsa. Ella terminó convirtiéndose en seguidora de la Orquesta del Sol y llegó a tocar con ellos durante algunos años. Así que los integrantes tomaron caminos distintos, salvo Nora y Geno Himi, quienes permanecieron interesados en la música latina, especialmente en la de Tito Puente y los Fania All Stars. Seguidamente, decidieron fundar en 1984 su propia orquesta, la Orquesta de la Luz. Precisamente inspirados en esta orquesta, bautizaron a su naciente agrupación como la Orquesta de la Luz, un nombre que evocaba la conexión entre sol y luz. Antes de alcanzar la fama con sus propias canciones, los integrantes de la Orquesta de la Luz comenzaron haciendo covers de clásicos salseros. Sin embargo, había un detalle curioso, ninguno de ellos hablaba español. Muchos saludos de Nora, de la Orquesta de la Luz, pero si yo escucho la salsa, siempre siento ánimo.
En 1989, la Orquesta de la Luz apareció en el circuito salsero y llamó la atención de amantes de la música y bailarines. La propuesta de la orquesta llegó con una nueva energía. En sus inicios, la orquesta contó con músicos del jazz y del rock, aunque ninguno entendía el español. Todos fueron cautivados por el ritmo latino. Uno de los puntales de la agrupación fue Carlos Cano, percusionista y corista. Al no contar con las partituras originales, no tuvieron mejor idea que descifrar los sonidos de los instrumentos en cada canción. Como ven, la barrera del idioma no los detuvo, mientras los músicos de la naciente Orquesta de la Luz hacían eso. Nora Suzuki, que no entendía español, con mucho ingenio se dedicaba a aprenderse la letra de las canciones salseras tal como se escuchaba en los cassettes. Tengo esposa. Luego, tomaron una clase de español gratuita. Al principio, intentaron tocar una canción completa, pero les resultó muy difícil. Para 1986, la historia había cambiado. Todos los músicos estaban en sintonía, y su sonido emulaba a la perfección la salsa brava y caliente que impulsó el primer boom del género en todo el mundo. Era el momento, y Nora lo sabía. Si quería que su grupo tuviera relevancia y realmente probarse qué tan buenos eran, tenían que ser ambiciosos y tratar de conquistar Nueva York, la meca de la salsa. Así fue como, con música de Celia Cruz, el Gran Combo y la Sonora Ponceña, comenzaron a armar su repertorio y a hacerse conocidos poco a poco en los bares y otros pequeños locales de Tokio. Veamos un poco más a fondo cómo sucedió todo. Etsuko Suzuki, más conocida como Nora Suzuki, es originaria de Nakano-ku, en Tokio, Japón. No siempre quiso ser cantante. En un principio, Nora se inclinaba por la danza profesional, tomando clases de ballet desde los 3 años. Sus padres siempre la apoyaron, aunque ella ya poseía talento para el canto y la música. Su aptitud viene de su familia, la música corre por las venas de esta exitosa cantante internacional. Su abuelo era un gran maestro de la batería y el canto, y sus padres también son profesionales, continuando siendo excelentes cantantes y músicos. A su hijo León también le encanta la música, pero su género favorito es la música popular japonesa. Nora espera que algún día lo suceda como salsero. Su nombre, León, es en honor al intérprete venezolano de salsa, Oscar de León. En el último año de la escuela secundaria Takashima en Tokio, Japón, comenzó a forjarse la trayectoria de éxitos para Nora. Inició en una banda de rock como vocalista principal, lo que le permitió desarrollar su interés en la música. Durante su carrera universitaria en el Nean University Art College, formó la banda Atem. Para ese entonces, la banda contaba con un percusionista, ex líder de la Orquesta de la Luz, quien amaba la salsa y le sugirió a Suzuki que escuchara ese género musical latino. A los 21 años, visitó Nueva York para hacer turismo y asistió a uno de los conciertos de Oscar de León. Quedó muy impresionada y se enamoró de la salsa. Seguidamente, en 1984, ya graduada de la universidad, decidió formar la Orquesta de la Luz. La excelente voz de Nora le dio el toque original a una orquesta que no era latina, pero que se esforzaba por sonar como tal y lo logró. La Orquesta de la Luz no solo buscaba la fama local, aspiraba a mucho más, quería llegar muy lejos. Así, a fines de 1980, el golpe de suerte para este grupo de jóvenes japoneses llegó, y llegó con buen pie. Se contactaron con el promotor puertorriqueño Richie Bonilla. Nora ahorró, compró un boleto a la Gran Manzana, y se fue sola a buscar un manager que estuviera interesado en poner a unos salseros asiáticos a tocar en los clubes neoyorquinos. No fue tarea fácil. Tuvo que hacer innumerables llamadas, y pocos entendían lo que ella trataba de explicarles. Sí, había una orquesta japonesa de salsa, no hablaban español ni había latinos en ella, sí, cantaban en español. ¡Ay, patitas! La verdad es que ahora entendemos mucho menos que antes. Un completo lío.
En medio de esa búsqueda, terminó en la oficina de Richie Bonilla, el manager responsable de lanzar al estrellato a Héctor Lavoe y Willy Colón, entre muchos otros. Él la recibió y escuchó el casete que Nora llevó consigo, que contenía 2 canciones, Kumbala de Celia Cruz y una canción propia, Salsa Caliente de Japón. A Bonilla le pareció una buena idea ponerlos a sonar en el circuito de la ciudad, pero les dijo que ellos tenían que pagar los tiquetes a Nueva York, un acuerdo que Nora aceptó, ya que era la vía para cumplir su sueño. Casi 2 años después, la Orquesta de la Luz logró reunir el dinero suficiente para financiar su primera gira fuera de Japón. Con ello, se encaminaron a dejar su huella en la historia de la salsa. Durante ese tiempo, Bonilla recorría los clubes de la ciudad presentando el casete que Nora le había dejado. Afortunadamente, la música era tan buena que nadie creía que eran japoneses, sino puertorriqueños viviendo en Japón. Desafortunadamente, la salsa estaba perdiendo fuerza en esa época y otros grupos puertorriqueños no tenían mucho atractivo. Un video enviado por Nora resolvió la confusión y aquella primera gira se concretó con 6 presentaciones. Cuando vinieron, la salsa estaba por el piso a causa del merengue. Pero cuando la Luz apareció en escena, todo el mundo quería verlos. Llenaban todo. Ellos ayudaron a traer de vuelta la salsa con fuerza, dice Bonilla a BBC Mundo. La gente se emocionaba tanto viendo a la banda que supieron que algo estaba pasando. Aunque varios colegas le dijeron a Richie Bonilla que iba a perder el tiempo con esta locura, el promotor decidió apostar y contactó a Ralph Mercado, el visionario dueño de la disquera RMM, la misma empresa que lanzó al estrellato a Marc Anthony, Celia Cruz, La India, entre otros. Ella es como mi madre de la salsa. Tiene azúcar. Se dice que esa noche, en el Real Palladium, registrada con una pequeña videocámara, Ralph Mercado vio en aquellos jóvenes japoneses una mezcla de disciplina oriental y sabor latino. Esa combinación fue muy exitosa, por lo que decidió apostar por ellos. Ralph Mercado llamó a su productor, Sergio George, y juntos asistieron a una de las presentaciones de la Orquesta de la Luz en el Palladium, donde el lugar estaba abarrotado de espectadores salseros. Le pareció impresionante que estos asiáticos tocaran la música salsa con pasión y conocimiento, aunque no lo consideró tan bien elaborado. Sin embargo, la novedad de la propuesta fue algo que nunca se había visto. La orquesta tocó varias versiones de salsa dura y 2 temas propios, uno de ellos, Salsa Caliente del Japón, fue clave meses después. El problema era que la orquesta tenía que volver a Japón y era muy costoso traer al grupo nuevamente a Estados Unidos, ya que había que transportar a todos los músicos con sus instrumentos. En ese momento, Ralph Mercado no podía costear el viaje de todos. Entonces, la idea fue que Sergio George viajara a Japón para producir el disco allá. Grabaría el álbum en el país oriental y lo llevaría a Estados Unidos para ver qué pasaba. Sergio George es un productor discográfico estadounidense. Es conocido por trabajar con muchos de los artistas famosos de música salsa, aunque también ha trabajado en otros géneros, incluyendo a Thalía, Luis Enrique, Tito Nieves, entre otros. Aunque la Orquesta de la Luz pertenecía a la japonesa Nora Suzuki, BMG Mercado logró obtener una licencia de promoción y distribución fuera de Japón. Semanas después, con todo pagado por BMG, Sergio George viajó a Tokio para producir el primer álbum de la Orquesta de la Luz. Sin embargo, Sergio George se encontró con un detalle que no había contemplado en sus planes: estaba en un lugar donde no conocían la música latina y no entendían el español. No sabían cómo grabar música salsa ni entendían español, así que tuvo que contratar a un traductor para poder producir el disco. Le decía al traductor lo que tenían que hacer los músicos, la comunicación era completamente en inglés y japonés, nada de español. A pesar de esto, lograron alcanzar el objetivo. Solamente Nora cantaba en español, por fonética, ya que no sabía lo que decía.
Además, el productor había viajado con un repertorio distinto al que quería la orquesta. Aunque le pareció interesante, el disco no era exactamente lo que se había planeado. Sergio George se llevó a Japón un repertorio más romántico, mientras que uno que otro tema de salsa dura fue lo que más les pegó a ellos. El tema Salsa Caliente del Japón no podía faltar en el repertorio, era uno de los primeros temas originales de la agrupación y en su letra contaba la historia de la orquesta. La canción Salsa Caliente del Japón fue un gran ejemplo de salsa y se compara con cualquier canción producida por artistas latinos. La compusieron para demostrar su identidad, estas letras fueron el mensaje que más querían transmitir al mundo. 30 días después, Sergio George viajó de regreso a Nueva York con la grabación, logrando su primer objetivo. De inmediato, buscó a Ralph Mercado, quien quedó maravillado cuando la escuchó. El disco Salsa Caliente del Japón salió a la venta en junio de 1990 y despegó rápidamente la popularidad de la Orquesta de la Luz. Poco a poco, las canciones de la Orquesta de la Luz empezaron a sonar en la radio. Sin embargo, el gran momento de la agrupación japonesa llegó cuando fueron invitados a la 16ª edición del Festival de la Salsa de Nueva York en agosto de 1991. Aquella noche, los japoneses que empezaron transcribiendo la música de los cassettes se enfrentaron en el escenario a sus ídolos musicales, aquellos que los inspiraron a hacer salsa, como Tito Puente y Oscar de León. El grupo sacó una canción a la radio y fue un boom, pegaron de inmediato. Fue increíble la forma en que la gente los adoptó en Latinoamérica. Hicieron un video grabado en Madison Square Garden, lo cual les dio aún más exposición, y sacaron un disco de oro sin que nadie hubiera visto sus caras. En pocos meses, la Orquesta de la Luz vendió 500,000 de copias y firmó varios contratos, fue una locura, todo salió muy bien. En 1993, con varios trabajos que avalan su trayectoria y numerosos reconocimientos, la Orquesta de la Luz recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas. La orquesta estuvo en ascenso y recorrió varios países de América Latina, llevando lo mejor de su música, que, en su lenguaje universal, realmente une a los pueblos. La orquesta se hizo famosa en Hispanoamérica, particularmente en Cuba, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Colombia, México, República Dominicana y Perú, así como en Venezuela y otros países del Caribe y Centroamérica. Entre sus mejores álbumes podemos destacar Salsa Caliente del Japón, Sin Fronteras, Somos Diferentes, Historia de la Luz, La Aventura, Banzai, Arcoíris Caliente, Gracias al Ceros, entre otras. Los primeros integrantes de la orquesta fueron Nora Suzuki cantante, Kenogimi percusión, Carlos Kanno, percusión, Kenichi Egawa, timbales, Kendate, congas, 3 primeros álbumes, Hiroshi Sabada bajo, 4 primeros álbumes, sustituido por Hiroyasu Ito, Satoru Shonoya, piano, Shiro Sasaki, trompeta, Tatsuya Shimogami, trompetas, primer álbum, sustituido por Shigeru Terauchi, Yoshito Fukumoto, trompetas, Hideaki Nakagi, trombón, Taisei Aoki, trombón Sergio George, productor. Arreglista. Tocaban también como una banda de la mejor categoría hasta que el grupo se separó en 1997 porque sus miembros querían desarrollar una carrera como solistas y embarcarse en otros proyectos. Uno de los capítulos tristes de la historia de la música latina se llevó a cabo en Tokio con el concierto de despedida del grupo de japoneses que, a pesar de no entender español, se convirtió en uno de los mejores de la salsa mundial, la Orquesta de la Luz. En el Akasaka Blitz de Tokio, 2,000 seguidores japoneses y latinos residentes apenas tuvieron espacio esta semana para mover los hombros al son de una música que abarcó 13 exitosos años de carrera en todo el mundo, y recordó temas como Soy esa mujer, Salsa Caliente del Japón y el emblemático La salsa no tiene fronteras.
Aunque el grupo se había ya casi desintegrado, hacía unos meses, la cantante Nora Soji y el director musical Shingo Carlos Kanno juntaron de nuevo a los 10 músicos para poder decir oficialmente y definitivamente sayonara a su público incondicional. El disco Salsa Caliente del Japón pasó a la historia de la industria musical norteamericana, como el primer disco de salsa que lograba vender 30.000 unidades en el mes de lanzamiento y se mantuvo varias semanas consecutivas en la cumbre de ventas de música latina. Los aplausos al final y las lágrimas de los miembros de la audiencia fueron un merecido homenaje a su gran labor. Nadie olvidará que el mayor tributo lo rindió unos años atrás Tito Puente cuando compartió el escenario con la Orquesta de la Luz, y se sentó frente a los timbales luciendo orgulloso un kimono confeccionado especialmente para ese día. Sí, ustedes. Después de más de 5 años de haberse disuelto la Orquesta de la Luz, con 2 discos como solista Nora vuelve a la carga con la renovada orquesta que le dio fama internacional, un regreso que añora el éxito de antaño con nuevos temas y nuevos integrantes siempre al lado de su esposo Yoshiro Suzuki, un músico japonés al que según ahora todavía le falta algo de swing latino. Somos la Orquesta de la Luz. La separación del grupo duró 5 años y en 2002 volvieron a juntarse. Desde entonces se han mantenido en actividad, tocando principalmente en Japón, pero también en otros países del mundo. Los nuevos integrantes ahora son Jin, vocalista y coros, Takaya Saito, piano, Kazutoshi Shibuya, bajo, Yoshiro Suzuki, bongo Jin Miyamoto, congas, Genta, timbales, Isao Sakuma, trompeta, Yasushi Tanda, trompeta, Daisuke Maeda, trombón, Itoshi Aikawa, trombón, Sergio George, arreglista y productor musical y Nora Suzuki, vocalista líder. Nora es la más activa y suele ser invitada a eventos de salsa donde comparte tarima con otros grandes artistas del género. En 2014, la banda acompañó a Yosui Inoue en una versión de Sakura Drops de Hikaru Utada. En 2019 lanzaron un álbum para celebrar su aniversario número 35, se llamó Gracias Salseros. Desde 2015 tuvieron un plan para latinizar Japón, pues Nora Suzuki explica que la frase es una forma atractiva de decir que quieren promover la salsa en Japón, donde la cantante cree que la gente ha sido muy seria y pesimista. Quiere que sean más optimistas y cree que ella también era así, cuando no conocía la salsa. Está más latinizada que antes y es más feliz ahora, asegura Suzuki, que cree que la salsa hace feliz a la gente. Para continuar con el legado, en 2023, el peruano Tony Zucker, ganador de 2 Latin Grammy, buscó a Nora Suzuki y grabaron un tema. Viajó a Japón para grabar el tema con la reconocida vocalista de la Orquesta de la Luz, bajo el tema de Salsa Caliente de Japón y junto a la madre de Tony Zucker, Mimi Zucker. Por medio de sus redes sociales, el percusionista compartió imágenes de su encuentro con la cantante. Nora Suzuki también publicó fotos con el artista peruano y se mostró ansiosa por escuchar la canción que hicieron juntos. Sukiyaki, del nuevo disco Mimi and Tony. Fue magnífico, y esta fusión con la salsa está muy divertida. Se estrenó el 19 de mayo de 2023. En septiembre de 2023, la cantante japonesa Nora Suzuki volvió al Perú y participó en 2 conciertos que Tony y Mami Zucker ofrecieron. Hasta el año 2023 se han mantenido en actividad, tocando principalmente en Japón. En 2024 cumplieron 40 años y por el momento y lamentablemente no hay conciertos programados para este año. Y así fue como la Orquesta de la Luz escribió su propia página en la historia de la salsa. Bueno, hasta acá llegamos y esperamos que hayas disfrutado de este interesante video de la historia de este gran grupo que nos dejó un gran legado con su alegre música salsera. No olvides dejar tu comentario y cuéntanos qué te pareció y si habías escuchado la música de este excelente grupo. No olvides darle a la campanita para que puedas disfrutar de más contenido con sabor como este. Nos vemos en la próxima.